Ahí saluden, saluden los hermanos de Paraguay. Saluden, después lo ven. En visión hermosa, llorar a mi maestro. Le pregunté a mi Cristo, ¿por qué lloraba él? Me dijo, mi pueblo es muy desobediente, no sigue las pisadas que yo les ordené. Al ver llorar a Cristo y expresarle mi queja, que tenía el hombre que tanto amaba a él. Un nudo en mi garganta ahogaba mi lamento y mi Cristo me dijo, mi siervo sea fiel. No hagamos más llorar a Dios. Su llanto me entristece, me aflige el corazón. Decirle a los ancianos, pastor y evangelistas, que se amen mutuamente y con sinceridad. Y si mi obra no crece, es por culpa de ellos, porque nunca en sus vidas tuvieron unidad. Hoy debes comprenderme que uno es mi doctrina. Señor, Señor, me dicen, y pocos entrarán. Por eso es que me duele, mi herida hoy se abre, por los hijos rebeldes, llorando yo estoy. No hagamos más llorar a Dios. Su llanto me entristece, me aflige el corazón. Los hijos de mis siervos poco siguen mis caminos, porque no se preocupan y quieren enseñar. Después ellos se enojan cuando otros se rebelan, así van a la iglesia queriendo enseñar. Si mi pueblo se humillare y viniere a mi presencia, yo le perdonaría de toda iniquidad. Por eso es que yo anhelo un gran avivamiento, y quién lo apagará. Gloria a Dios. No hagamos más llorar a Dios. Su llanto me entristece, me aflige el corazón. Gloria a Dios. Aleluya.